Yo pienso que los aspectos negativos y los aspectos positivos de la religión, yo solamente le encuentro aspectos positivos. Yo soy católica y como católica para mí la religión quizás es mi norte, es mi conjunto de normas y mi vida. Pienso que nosotros los católicos tenemos una misión muy importante en este mundo y es no dejar perder la religión. La religión sirve, chicos, yo creo que como un marco, ¿no? Como tantos marcos que existen. Está el marco histórico, está el marco de lo genérico, está el marco de lo teórico, está el marco metodológico, todos los marcos, ¿no? Bueno, la religión es un marco. Entonces, si tú no tienes marcos, ¿no? Si tú no tienes, por ejemplo, una superestructura que regula las cosas, la gente termina metida como en una trampa, ¿no? Que es como la trampa que en algún momento diseñó Hobbes, ¿no? Bueno, la sociedad venezolana creo que ha transitado en los últimos 40 años por los últimos 50 años ya con el último periodo de ser una sociedad creo que en 90% cristiana católica, a que ahora hemos bajado, no sé, será como un 60 o un 50% de población católica, y el resto es población cristiana, pero es básicamente evangélico o calvinista o sus distintas versiones. Antes que nada, vamos a hacer un pequeño recuento de cuando los españoles llegaron a Venezuela. No olvidemos que quien tuvo más influencia en este mundo nuevo que era Venezuela fueron justamente el grupo de misioneros, tanto jesuitas como agustinos, como dominicos, que llegaron al país y de una u otra forma, bueno, pues han surgido las leyendas, tanto la dorada como la negra, que donde no solamente veíamos las riquezas que había en el país, sino inclusive la forma como habían sido tratados nuestros aborígenes. Entonces, pues obviamente lo primero que tenemos que ver es una transculturación donde vemos que la religión católica tiene gran influencia sobre este nuevo pueblo que consiguen los españoles aquí. En la colonia también vamos a ver una gran influencia de la religión católica sobre el pueblo, sobre todo hacia los mantuanos, ese grupo llamado blancos criollos, y hacia el grupo de los pardos. Tuvieron una gran significación, inclusive en la primera caída de la Primera República. Una de las causas de la caída de la Primera República, de acuerdo a lo que el libertador Simón Bolívar escribe en el Manifiesto de Cartagena, se le atribuye a la reacción que tuvo la Iglesia Católica cuando el terremoto de 1812. En este terremoto, donde nosotros vemos que prácticamente esa Caracas queda en las ruinas, se hace una dura crítica a la religión católica, ya que la Iglesia nos había transmitido en ese momento de desgracia que la naturaleza no era que se había ensañado con nosotros, sino que era un castigo divino por haber querido separarnos del gobierno español, de la madre patria, de aquellos reyes que habían sido elegidos justamente por derecho divino de Dios. Primero, la realidad es una construcción social, y depende de las personas que, por supuesto, van a configurarla. Depende de nosotros. De manera que cualquier aproximación que hagamos hacia la realidad desde un aparato como este siempre va a estar orientada por la subjetividad, va a estar orientada por el contexto, va a estar orientada por la cultura, va a estar orientada por el momento. No existe realidad diáfana en ningún trabajo audiovisual. Y es mentira que existe algo que se llama la realidad. La realidad es algo que hacemos entre todos. Que cuando tú prohíbes una visión del mundo a través de los medios de comunicación, y que es lo más popular, tú vas a tener una decaída en las personas que te apoyan. Entonces, obviamente, si tú te pones en contra de esas visiones y tienes escándalos dentro de tu circuito, en este caso
de intelectuales o de curas o de sectas asociadas. Entonces, obviamente, la cantidad de católicos que se ven en las calles, que no solamente son católicos no practicantes, sino que practican, ha disminuido, ¿no? Y viendo además todo esto que hemos hablado de la situación económica, no solamente en Venezuela, sino mundial, creo que por eso ha decaído el monopolio de la Iglesia Católica, por lo menos en los países latinoamericanos y sobre todo en Venezuela. Yo llevo bastante tiempo investigando el tema de la representación audiovisual y mediática de la religión. Y yo no sé quién es el responsable del tema, pero me parece que se termina cayendo como en una serie de clichés. Clichés que creo que perjudican a la religión, perjudican el entendimiento de la religión y perjudican al cine de la religión y al documental de la religión. Pero se cae como casi siempre en los mismos lugares comunes, en las mismas ideas y siempre como en una tónica superficial, edulcorada, y eso no le hace nada bien a los contenidos audiovisuales que tengan que ver con religión, me parece a mí. Entonces, ¿cuál es el enfoque que se tiene? Yo creo que es un enfoque epidérmico. Por lo general, el que brindan en la actualidad los medios de comunicación, la mayoría de ellos. Afortunadamente hay canales que se le dedican tiempo, investigación al tema y que por tanto tienen la capacidad de producir contenidos de calidad alrededor de esto. Pero no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos siempre lo que priva es lo que vende, el escándalo, el sensacionalismo, el amarillismo, la frivolidad. Yo creo que eso perjudica completamente a la mediática. Como si se tratara de un mensaje divino, un rayo sorprendió al caer sobre la Basílica de San Pedro tan solo 2 horas después de que lo denunciara. La profecía del Papa Negro o el último Papa se ha querido personificar en el cardenal de Ghana, Peter Turson, uno de los favoritos para suceder al Papa Benedicto XVI, incluso para las casas de apuestas en Inglaterra. También tenemos que tener muy claro que a través de los años han surgido nuevas religiones. Y nuevas religiones que pienso que ha sido como una crisis de la Iglesia Católica. Cada día hay mayor número de protestantes, cada día hay mayor número de seguidores de Sai Baba, Hare Krishna, Pare de Sufrir y algunas otras sectas o religiones que de alguna u otra manera le están llegando muy de cerca al pueblo venezolano, sin hablar de los santeros. Y yo creo que ahora, entonces la gente, si en 1800 la gente le pedía a Dios que lo ayudara con sus problemas, hoy en día la gente le escribe a Google y le pregunta cómo resolverlos, ¿no? Es que la gente, últimamente, lo que he visto es que hace como lo mínimo, ¿no? Es decir, asistir a la iglesia el domingo por compromiso, ir que una que otra misa de repente, pero ya no es como antes, ya no tiene, digamos, como que la fuerza que tenía antes dentro del alma y del colectivo caraqueño. Creo que el mayor error de la Iglesia Católica fue haberse desvinculado y las movidas o esas piezas claves que han debido mover en el momento preciso no las movieron y no se pegaron a este nuevo mundo globalizado de la mejor manera y desde la mejor perspectiva. Los medios de comunicación, por supuesto, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, no solamente en la religión, en la política, en la sociedad de nuestro país. Nosotros tenemos canales de televisión donde podemos sintonizar la misa, donde podemos ver a pastores protestantes, pero tenemos cantidad de canales, específicamente DirecTV tiene 6 canales donde 4 de ellos son de la doctrina de Pare de Sufrir, que es una religión o una secta, como queramos llamar, que viene de Brasil. Entonces, ese medio de comunicación, pues obviamente tiene su público cautivo y tiene su público por cautivar. Aquellas personas que de una u otra forma, aunque sea por curiosidad, pues también escuchan esos mensajes, escuchan esos medios de comunicación. Por ejemplo, cuando Karol Wojtyla, que fue el Papa Juan Pablo II, llega a ser el
Papa. Primero, que era el primer Papa que no era italiano. Segundo, era un Papa que venía de un país comunista. Y estábamos en ese momento histórico donde la gente quería un papa que representara al anticomunismo, ¿no? Y si lo vemos desde ese punto de vista, esa jugada desde el punto de vista mediático le dio como que un renacimiento a la Iglesia Católica de alguna manera. Pero sin duda estamos como que en un momento de transición, no sé si de reforma, ellos más bien lo llaman renovación, y producto de esa renovación, de esas transformaciones que hay en el seno del Vaticano, que no sé hacia dónde nos van a llevar, pero consecuencia de ello se designó a un papa de origen latinoamericano, específicamente argentino. Eso yo creo que obedece, no sé si una política, pero sí a una idea de aproximación a un territorio como el nuestro, en donde la mayoría de la población articula con la religión católica. Lamentablemente el mundo está pasando por un periodo de transición muy fuerte, donde la mayoría de la gente encuentra sus respuestas en una computadora, en un televisor, donde no tiene que apelar al esoterismo de ninguna manera, donde la tecnología nos supera con respecto a nuestra capacidad de internalizar, ¿no? Y nos hace olvidar esa parte espiritual. La religión católica no puede perderse en el horizonte de otras religiones. Tenemos nosotros los adultos que ser comunicadores, transmisores de la doctrina católica, y aquello que nosotros siempre llamamos misterios, dejarlos así como están, en los profundos misterios del incógnito y de las incógnitas que nos presenta a nosotros la religión. Yo no sé de verdad cuál es el destino que depara, ¿no?, la religión católica, pero sí creo que el destino apunta, ¿no?, hacia un cambio, hacia una reestructuración. Y es importante que la gente recupere un entendimiento sensato, maduro, inteligente, sensible de sus valores religiosos, y que los asimile a su vida diaria. No porque eso te va a hacer mejor persona, sino porque eso seguramente te va a permitir a ti entender como mejor de tu vida, de tu contexto, y te va a permitir también darle como un ángulo ético y moral a lo que haces. Bueno, mira, yo creo que los valores los pierde cada quien porque quiere, ¿no? Realmente, pues yo no los he perdido, tengo mis valores muy bien definidos, ¿ya? Y sé lo que hago realmente y por qué lo hago. Pero creo en la iglesia, creo en Dios, creo en todo lo que se refiere a Él. Estar con Cristo, orar bien, hacer bien, dar buenos ejemplos como para que las personas puedan seguir la secuencia cristiana. Es decir, la fe que nos arropia todo y calme un poco el estado de violencia, de asesinato, pobreza en los niños, humildad en las viviendas de las personas, compadecencia de sus mismos corazones,